corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Cuánto bien, Señor, nos hace estar juntos en tu nombre. Y que tú nos sientes a tu mesa, Señor, y realmente pongas delicias para nosotros. Así sea tu palabra, Dios, para cada uno de nosotros. Y la comamos y la disfrutemos, Señor, con la libertad que tú nos das. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que este lugar, este púlpito, Señor, sea siempre para honrar tu nombre y solo tu nombre, Señor. Gracias por Francisco, por su vida. Y Dios, todo lo que tú has puesto en su corazón para compartir, Él lo vierta, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. Así hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en vísperas de unas elecciones y nos damos cuenta que los gobernantes afectan una nación, sea para bien o sea para mal, y nosotros estamos involucrados. Pablo le exhorta, después lo vamos a ver el verso, a Timoteo, de que se ore, por sobre todo, dice, se ore por los que están en autoridad, por los reyes que están en eminencia. Y menciona dos cosas, dice, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿ya? Y también Dios quiere salvar a los, no solamente a nosotros, a la gente, sino también a las autoridades. Y se ve en las Escrituras que había muchas autoridades que conocían al Señor. Ustedes van a ver que habla, Pablo algunas veces menciona, dice, tal que sean de la casa de César, cuando está hablando de romanos, ¿no? Y había autoridades que también conocieron al Señor. Entonces Dios quiere que conquistar a ellos, porque son tan humanos como nosotros, aunque a ellos no lo crean. Pero es así, ¿ya? Y he llamado a esta prédica, ustedes van a ver en su boletín, Jesús es el Kyrios. Ahora este concepto es importante porque ya desde un poquito antes de que Jesús aparezca acá en la tierra, apareció una filosofía que se hizo muy fuerte, una filosofía religiosa que se llamaba gnosticismo, de gnosis, con G, gnosis, que venía de conocimiento. Pero uno de sus fundamentos de esta filosofía, de esta religión, por así decirle, que tomó mucha fuerza también en ese tiempo, era que decía que las cosas materiales eran malas y las cosas espirituales eran buenas. Esto penetró porque pareciera como que algo se acerca al cristianismo, pero no es, está bastante lejos, pero pareciera, la palabra de Dios le llama sutileza, algo que no es tan fácil poder distinguir. Y esto afectó a la iglesia. Posteriormente, una vez que la iglesia tomó mucha fuerza, había gente, cristianos, que por el hecho de no querer estar mezclados con el mundo, se apartaban, se volvían ermitaños.
Había momentos en que había grandes movimientos de ermitaños en casi todo lo que era ese tiempo el cristianismo. Se iban a los desiertos, a las montañas, en las cuevas y se encerraban ahí. Posteriormente, ya cuando se mezcló el concepto de autoridad e iglesia, se levantaron monasterios, conventos, que hasta ahora algunos hay, no muchos como antes, pero se levantaron estos conventos y unos de las personas decían: yo quiero dedicarme a Dios. Entonces se apartaban totalmente a una vida de claustro, encerrados, castigando a sus cuerpos. Y se formó de alguna manera bastante también nítido castas, dos castas muy grandes en la iglesia en ese tiempo. Uno era el clero, que hasta ahora en la iglesia católica es muy fuerte, y otro es los laicos. El clero era aquellos que conocían las cosas espirituales, y el laicado era casi una especie de ignorancia que los demás. Cuando apareció la reforma por el año 1500, 1600, lo que pasó, los hermanos de la reforma veían una dicotomía, es decir, dos vidas en la iglesia. Cuando iban en ese tiempo a lo que sería la misa o las reuniones, eran muy espirituales, pero cuando iban a la vida común, después a sus trabajos, a la casa, a la calle, el comportamiento era muy poco de desear. Y hay veces nosotros, probablemente inconscientemente, tenemos esa división, ese paradigma dentro de nosotros de dividir lo que son las cosas de la iglesia y las cosas de mi trabajo. Y uno de esos temas, mi percepción, es en la política. Cuando somos cristianos, agarramos la Biblia, todo lo que sea, pero cuando se trata de hablar política, pareciera que nos mimetizamos en medio de la gente. Alguna vez, hace muchos años, escuchaba que algunos hermanos hasta estaban bloqueando las calles, participaban de cosas así. Y uno se da cuenta que hay ese gnosticismo cristiano que domina a veces a la iglesia. Y ahora que vamos a tener elecciones, algunos probablemente están en su gnosticismo. Y justamente quiero hablar sobre esto. El término que en ese tiempo los hermanos de la Reforma quebraron ese paradigma, esa estructura de pensamiento que había en la iglesia, se llamaba corandeo. Alguna vez lo he hablado, pero les voy a pedir que repitan conmigo: corandeo. ¿Qué se llamaba? Corandeo significa en la presencia de Dios. Y este hermano Sproul lo define muy bien y dice: vivir corandeo es vivir completamente en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? De que las elecciones, yo no debo dividir mi vida, me vuelvo político común con la gente, pero cuando vengo a la iglesia, gloria a Dios. No puede ser así. Yo no les voy a decir por quién votar, porque pienso que la iglesia no debe apoyar o involucrarse como iglesia políticamente, aunque particularmente Dios te puede llamar a que seas un político, por supuesto que sí, no te vamos a excomulgar.
Pero la iglesia en sí no, porque lo que pasó con la iglesia el siglo III fue lo que se mezcló. Es cuando Constantino, el emperador, dijo que básicamente él era cristiano, y de un caso por decreto todos se volvieron cristianos. No había gente nacida de nuevo, que no eran todos nacidos de nuevo, pero como era asunto de política y poder, se mezcló y degradó lo que es el cristianismo a un extremo casi muy fuerte, que no sé, en este momento no vamos a hablar mucho. Pienso particularmente que la iglesia no debe levantar banderas políticas, sí, pero está obligada a dar principios cristianos. Y eso es lo que quiero hablar. No voy a decir voten por este, voten por aquel, sino que vamos a agarrar la palabra de Dios. Y ustedes van a tener que discernir y orar al Señor y hacer su elección cristiana. ¿Está bien? Amén. Amén. Entonces hemos visto que el cristiano es corandeo, es decir, corandeo en la presencia de Dios en la reunión, corandeo en la casa, corandeo en la calle, corandeo cuando va a ir a votar, también corandeo en la presencia de Dios. Debemos tener una mentalidad bíblica. Cuando yo estoy, digamos, ejerciendo alguna función, aún trabajara yo en las instituciones del Estado, yo debo ser corandeo en la presencia de Dios. Y si trabajo en una área particular o por mi propia cuenta, corandeo también. No debe haber una diferencia, una pared, como un cuarto aparte de la vida común que llevamos. Es corandeo, hermano. Amén. Entonces, nosotros como iglesia somos aquellos que hemos entrado al reino de Dios y estamos anunciando al mundo el reino de Dios, el reino de Dios. Nosotros tenemos una nacionalidad. No hace mucho fui a renovar mi pasaporte, pero me da ganas de decirle, yo tengo una nacionalidad más importante, un pasaporte que me da acceso y que soy ciudadano del reino de los cielos. Tú también, hermano. Ahora hay una cierta animosidad contra los migrantes. En ciertos lugares se están levantando paredes. Y hay otros que quieren entrar a esas naciones. Pero nosotros, hermanos, ya pertenecemos a la nación del reino de los cielos. Jesús vino anunciando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos un rey y gobernador. Pero como ciudadanos también, vamos a decir, nuestra doble nacionalidad, tenemos que cumplir con Bolivia, que Dios nos ha hecho nacer ahí. Ninguno de nosotros ha escogido, yo quiero nacer en tal lugar, yo quiero nacer en tal lugar. Nadie. ¿O tú te acuerdas? ¿O tú has escogido cómo ibas a ser? No, Dios escogió que naciéramos en este país, que yo lo quiero mucho, y debo responder, pero tengo una nacionalidad eterna, y es a esa a la que me debo. Entonces, nosotros somos los que anunciamos el reino de los cielos, anunciamos Jesucristo es el Rey. Cuando era la época de Roma, el emperador era el Kyrios, el absoluto, el que dominaba todo. Pero cuando apareció Jesús, Él era el Kyrios de los Kyrios, el Kyrios encima del emperador.
Y por eso morían nuestros hermanos en Cristo. Morían por preservar su nacionalidad eterna. Amén. Entonces, Juan 1:3, vamos a escudriñar un poco sobre este Kyrios que es Jesús. Dice así Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él. Es decir, nadie podía decir, esto no lo ha hecho el Señor. Todo lo ha hecho el Señor. Y Él permite el mal porque tiene un plan eterno, un plan glorioso, incluyendo el mal. Él permite eso. Está dentro de su diseño, no se le ha escapado. Él permite eso porque está dentro de su plan glorioso. Él lo planeó todo esto. Él planeó quién ibas a ser tú, cómo te ibas a llamar, dónde ibas a nacer. Alguno dirá, pero hermanito, me hubiera escogido el Señor algo más simpático. ¿Sabías que para Dios no hay feitos? Porque tú llevas la imagen de Dios. La imagen de Dios. Algunos hablan o no, tengo muy baja mi autoestima. ¿Qué autoestima? Es que no te has visto que eres hecho a la imagen de Dios, del Dios eterno. Entonces, Dios planeó todo. Y Él está llevándonos a todos nosotros, incluyendo toda la humanidad. Nada se le escapa. Aún las cosas horrorosas que a veces vemos, Él permite, no es que esa es su complacencia, sino que permite todo eso al propósito final que va a ser el reinado de su Hijo Jesucristo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Algunos ahora lo aceptan, que somos nosotros como iglesia, pero ahora después, cuando sea tarde, toda rodilla se doblará. Amén. Es nuestra responsabilidad, por eso que Pablo le exhorta a Timoteo, como les dije antes, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4, dice: ante todo, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Mira, habla de ruego, de oración, de pedido, de acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Le agrada a Dios escuchar tu oración por tu país, por tus autoridades. Le agrada. Él se complace. Él espera tus oraciones. ¿Se acuerdan cuando Dios se mostró a Abraham y dijo: voy a ocultar a Abraham lo que pienso hacer? Y le empezó a relatar lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Y Abraham tenía la actitud correcta, se puso a interceder, hizo oración a Dios. Y Señor, tú que eres juez justo, vas a destruir si hubiere 50 justos con todos los demás impíos, porque Abraham sabía. Y Dios no se molestó y le dijo: oye muchacho, que no te metas en negocios personales, tú dedícate. No, Dios le respondió, y Abraham continuó y continuó y continuó y continuó, y finalmente esos ángeles fueron a rescatar al único justo que había en esa ciudad, que era Lot. Y de paso, por misericordia, llegó a su familia de Lot.
Entonces es el agrado de Dios nuestra oración, nuestro ruego, nuestra petición. Pero al final todo se apunta a su reinado. Todo, hermanos, apunta a que Dios está conduciendo a toda la humanidad finalmente al reinado del único Dios verdadero. Eso dice el Salmo 45:6, dice: tu trono, Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. El único trono intacto y permanente es el trono de Dios. Amén. No se olviden que Eva y después Adán desconfiaron de Dios. Y ahora Dios está demostrando quién es Él. Porque hubo desconfianza. Satanás le dijo: ¿sabe Dios? Empezó a meter insidia en el corazón del ser humano. Y el hombre dice por eso: ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite el otro? Lo único es eso, resultado de esa insidia, de ese veneno que el diablo puso en el corazón del hombre. Pero Dios está sacando a luz quién es Él y cuál es su corazón. Y nosotros, la iglesia, estamos anunciando sus virtudes de aquel que nos llamó. Amén, amén. Entonces dice, por eso Kyrios históricamente, vean, ahí está en su boletín, históricamente el concepto de Kyrios, de señorío, combina los dos elementos de poder y autoridad. Una verdadera realización de la unidad de esos dos elementos solo brota en el encuentro con Dios, que nos crea con poder absoluto, pero es también la autoridad absoluta ante el cual inclinarse es señal de libertad antes que de esclavitud. Es decir, Kyrios no se nombraba a cualquiera Kyrios, solamente el César era Kyrios, el emperador romano. Pero cuando aparece Jesús, el César se sintió pues desbancado, porque apareció otro Kyrios. Y a los cristianos les decían: confiesa que el César es Kyrios, y los cristianos decían: no, Jesús es el Kyrios. Vas a ir a la muerte, no importa, Jesús es el Kyrios. Y los cristianos iban y eran quemados, echados los leones, perseguidos, porque reconocían que Él es el Kyrios. Por eso dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, serás salvo. Ese valor es muy importante en la vida. Así que cuando yo digo Kyrios, estoy diciendo que es Kyrios en mi casa, Kyrios en mi trabajo, Kyrios en la iglesia, Kyrios en la calle. Y cuando voy a ir también a votar, Él es mi Kyrios. No puedo hacer una división, no puedo hacer una isla. Mi actividad política es: Jesús es el Kyrios, y yo voy a elegir aquel que es acuerdo a Él, porque Él es mi Señor. Su reinado se basa en la justicia y rectitud, y caracteriza el amor y la verdad. Salmo 89:14 dice: la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. El amor inagotable y la verdad van como un séquito delante de ti, Señor. Su trono es trono de justicia. ¿Saben qué va a pasar, hermanos? Les voy a decir un misterio.
Algunos piensan que cuando aparezca Jesús de miedo van a doblar sus rodillas, van a decir, sí, Jesús, tú eres el Señor, pero ya va a ser tarde. Pero no va a ser de esa manera. ¿Saben cómo va a doblar el mundo sus rodillas? Cuando vean el juicio de Dios y van a decir verdaderamente su juicio es justo, y van a reconocer voluntariamente, aunque tarde, que Él es el Señor. No es que, a ver, no estás doblando tus rodillas, ahorita te voy a hacer desaparecer. No va a ser de esa manera. Va a haber un reconocimiento tácito al ver su rectitud y su justicia, y todos se van a doblar las rodillas diciendo verdaderamente, tú eres Dios. Y nosotros estamos anunciando de antemano que Jesucristo, ese es el Señor. Y doblamos nuestras rodillas delante de Él. Por eso dice, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. No va a ser, les vuelvo a repetir, a cocachos. Va a ser porque van a reconocer sus justos juicios. Él es digno. Él es digno. Amén. Él pone o da la autoridad y gobierno a quien Él quiere. Daniel 2:20 dice así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él tiene, aún aparezcan esos hombres impíos, incrédulos y malos, Él está permitiendo. Pero es nuestro deber como sacerdotes, como Abraham hizo, interceder, orar, porque Él puede cambiar las circunstancias y lo ha hecho y lo va a hacer. Amén. Eso es importante. Él gobierna aunque no en la voluntad. Lo único que pasa es que Él está esperando llegar a culminar en gobernar voluntariamente la voluntad de los hombres, porque hay muchos que no aceptan, no doblegan su voluntad a Dios. Esa es la conversión. No quieren que Dios reine, no quieren que Él gobierne. Dice Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es decir, no hay gobernante que finalmente no sea que Dios ha aprobado. Pero su pueblo, pues repito, puede interceder. Y Dios oye el clamor de sus hijos. Lo ha hecho. La historia de Israel es una historia de reinos aquí, allá, etcétera. Y cuando Dios oponía su mano, cambiaba los tiempos, los reyes, los gobernantes. Finalmente todos los gobiernos son constituidos por Dios. Pero Dios espera. Eso habla las escrituras. Espera que alguien se ponga en la brecha. ¿Qué significa en la brecha? Dios está ahí por juzgar una nación y espera a alguien que se ponga y le diga: Dios, no destruyas como hizo Abraham. No destruyas. No destruyas. No merecemos
como nación, porque la verdad está entre nosotros, como nación no merecemos buenos gobernantes, porque como nación pecamos contra Dios mucho. Pero Dios se agrada en hacer misericordia. Amén. Se agrada en hacer misericordia. Él manda nuestra sujeción a estas autoridades, dice Romanos 13, 1, 5, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si vemos, debemos ser respetuosos con las autoridades, por más malas que sean. Pero podemos, gracias a Dios, Dios ha abierto ventanas, puertas para su pueblo, para interceder por sus autoridades. Es la verdad. Es la verdad. Esta carta a Romanos la escribió Pablo cuando había hombres crueles en Roma como emperadores. Pablo mismo estuvo en la cárcel en Roma. Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a un país libre como Israel, no era libre Israel. Israel era una colonia de Roma y los israelitas pagaban impuestos para el César. Y estos agarraban y decidían quién iban a quitar y quién iba a dar vida. Sufrían. Eso eran los publicanos, los cobradores de impuestos que agarraban y extorsionaban al pueblo para que paguen al César. Por eso los aborrecían sus propios hermanos israelitas a los que se habían entregado a este servicio. Pero ustedes nunca van a ver a Jesús levantando su puño contra el César. Un día lo quisieron poner a prueba a Jesús y le dijeron: es lícito, es correcto que paguemos nuestros impuestos a ese colonialista del imperio. Era una trampa, porque si él decía no, lo iban a acusar contra los romanos. Y si él decía sí, lo iban a declarar proimperialista. Y miren esa sabiduría. Les pidió la moneda, a ver de quién tiene la carga. Yo no hubiera podido responder semejante respuesta tan sabia. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no hizo levantar, no hizo una revolución. Hay veces algunos que se llaman, entre comillas, cristianos, lo muestran a Jesús como un revolucionario. Hay que tomar, aquí hemos tenido las guerrillas de Teoponte, jóvenes asusados por sacerdotes. Los han llevado estos jóvenes proclamando la libertad a nombre de Jesús. No. Jesús nos dio una enseñanza, porque Él venía proclamando el reino de los cielos. Esa es nuestra obligación, proclamar a Jesucristo como el Señor, como el Kyrios. Amén. Por eso Pedro que fue
crucificado, dice la historia, relata según la tradición, que Pedro murió de cabeza porque no quiso morir igual que su Señor crucificado hacia arriba, sino de cabeza. Pero este mismo Pedro escribe: por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Las autoridades. Ahora, ya hemos hablado de quién es el rey y qué debe de ser nosotros. Pero ahora hablaremos de las autoridades. Dios pone autoridades, pero espera que estas autoridades tengan ciertas cualidades, porque Dios va a juzgar a ellos también. No porque sean reyes, gobernantes, presidentes, primer ministro, se van a librar del juicio de Dios. Dios los va a juzgar. Él los ha puesto para que hagan un gobierno justo, para que sean correctos, para que sean ejemplares. Deben ejercer justicia en verdad y amor. En Isaías 10:1 dice: ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Dios va a juzgar a los gobernantes y autoridades. Ellos lo saben. No piensen que van a poder pisotear la justicia. Van a ser juzgados. Y nosotros también. Salmo 94:20 dice: tú no eres amigo de esos reyes inicuos que con la ley en la mano violan la ley. Hermanos, si no los juzga ahora, cuando venga su reino, va a juzgar grandes, pequeños, reyes, reinas, gobernantes, primer ministros, autoridades, todos van a ser juzgados delante de Él. Temamos. Levítico 19:15 dice: no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Yo tuve una experiencia, la contaba la anterior vez abajo. Estaba bajando el año pasado, yo vivo en Obrajes, estaba yendo a la congregación que se encerró en Coma, bajaba a la Héctor Ormachea y a la altura de la calle 15 uno tiene que doblarse porque entre la 16 y la 15 es en un solo sentido sobre la Héctor Ormachea. Solo el Puma Catari tiene autorización para ir doble vía. Entonces yo me doblo la 15 y entro por la Costanerita. En esa cuadra, así como solo los coches tienen que ir de subida, por la Costanerita todos deben ir de bajada. Pese que ante la 14, la 13 es doble ruta, la Costanerita en esa cuadra es de un solo sentido. Entonces yo estaba yendo a la reunión temprano y veo que no había ningún coche que venía de bajada al lado derecho. Miro a la izquierda, nada, rápidamente, porque no debería venir ningún coche. Me meto y aparece un trufi en contrarruta y me choca el auto. Yo todo espiritual estaba yendo ahí, ¿no? Escuchando la radio, prédicas, canciones, yo, Señor, en tu nombre, así, ¿no? Bien emocionado. Me choca mi coche. Me bajo, le digo: ¿no sabes qué es contrarruta? Y el chofer dice, el trufista: yo estaba parado. Un auto parado me va a chocar, ¿no? Por inercia, me va a buscar. Se baja una señora ahí, todo, qué sé yo, oficiosa, y lo pone a defender al chofer. Y aparece el varita.
Yo dije, me van a hacer justicia, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Ay, nuestras autoridades son... Agarran, vamos, nos lleva al puesto ahí del tránsito. Yo les digo, bueno, este señor me ha chocado, estaba viniendo contrarruta, sí, contrarruta. Y el varita dice, no, tú tienes la culpa. Tienes buena parte de la culpa. Dice, pero sí. Yo me imagino que el chofer se daba cuenta que estaba contrarruta, empezó a hablar que era albañil, que solo había sacado un rato ese auto para manejar, que era pobre. El varita tal vez ha querido hacerle, entre comillas, una justicia aparente, pero no hay que hacer diferencia en la justicia con las personas. Otra cosa es que lo perdone, que diga, mire, no tengo por qué pagar, por favor, ayúdeme. Eso es, hermanos, lo que es justicia es demasiado importante delante de Dios y para nosotros. Las autoridades deben ser imparciales, no corruptas. Otra vez he contado, fue por el año 1994-95, subiendo, me había olvidado que era martes y mi placa de mi auto no pasaba. Y yo agarré, me había olvidado, estaba subiendo al aeropuerto. Y me agarra un policía, ya llegando a la monte, me dice, señor, usted se ha metido con placa, y me doy cuenta y así. Le digo, perdón, disculpe, estoy yendo al aeropuerto, deme la boleta y yo voy a pagar. Y él se sube a mi auto y me dice, arreglaremos entre nosotros, aunque sea para mi gasolina. Y yo le digo, disculpe, yo no voy a darle ni un peso, deme la boleta y yo voy a arreglar después. Y me insistía. Y finalmente me ha dicho, ¿usted está drogado? Díganme si merecemos buenos gobernantes. Debemos clamar su misericordia, porque no merecemos. Hay un verso que dice que cada nación tiene el gobernante que se lo merece. Dios espera gobernantes correctos. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Pero si tenemos la oportunidad este tiempo de poder elegir gobernantes, ¿no debemos apegarnos al estilo bíblico divino de nuestro Señor? Tomar sus valores. En Deuteronomio 17 del 14 al 22, no voy a leer, hay varias cositas que menciona acá Dios. Dice que Dios escogiere, la autoridad debe ser el que Dios escogiere, el que cumple los principios y valores de Él. De aquel que no abuse de su posición, que no arrastre al pueblo a lo malo. Debe ser ejemplar. Porque cuando hay una autoridad que no es ejemplar, los demás se corrompen. No debe ser mujeriego. Eso habla dedicado a las mujeres. No debe ser angurriento, debe temer a Dios. Y saben que una de las cosas más lindas dice, ese gobernante debería tener, la palabra habla del Torah, pero nosotros vamos a decir su Biblia en su mesa de noche, y debería leer todos los días, dice, para que tema a Dios. Y en otra parte dice que los reyes ahí en Israel
cuando eran reyes deberían escribir, hacer una copia a pulso de todo lo que decía el Torá. Hermanos, tenemos un Dios justo, un Dios imparcial, que no va a decir al malo bueno. Hay una hojita, ahí a continuación van a ver puesto algunos criterios y valores para elegir. Yo sé que es difícil porque vivimos en un mundo que todavía el príncipe de las tinieblas domina. Pero debemos elegir, primero orar, Señor, porque no conocemos el corazón de los gobernantes. Debemos orar, Señor. Debemos investigar, debemos averiguar y debemos ponernos la palabra de Dios como referencia. Y hay aquí unos criterios que he puesto y les cuento que estos criterios lo he encontrado en una prédica que di el año 2006. Hice una pequeña correccioncita por ahí, pero después está casi intacto. Y lo vamos a revisar, ¿está bien? Algunos criterios y valores para elegir. ¿Cuál es su profesión de fe? ¿Hacia dónde se dedica él? ¿Cuál es su intención de aquello que él cree? ¿Cree en el único Dios verdadero, creador del cielo y la tierra? ¿Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, que vino en carne y murió en la cruz y resucitó, quien vendrá a juzgar y a levantar a la iglesia? ¿Cree en Jesucristo, además de otras prácticas y creencias, como ser animista, cosmovisión andina, otras creencias como ser gnóstico, ocultismo, Rosacruz, etcétera? ¿Es ateo? ¿No cree en Dios? ¿O ve a Jesucristo de otra manera? Quiero hacer notar que el ateísmo es una religión. ¿Y saben qué es su lema? No Dios. ¿Ves? Su religión dice no Dios. ¿O ve a Jesucristo de otra manera? Ese es el clímax de nuestro juicio. ¿Continuamos? ¿Cómo es su vida privada? ¿Cómo es su relación familiar? Matrimonio, sus hijos. ¿Cómo va su hogar, divorcio, relación con otras mujeres, etcétera? Su filosofía del hogar. Antecedentes sobre corrupción, sobre integridad. ¿Saben qué, hermanos? Tengan cuidado al hacer juicio para juzgar y elegir. A todos lo estamos viendo detrás de él. Oh, no, qué simpático es, cómo habla, ¿no? Oh, no, él es como yo. ¿Saben qué? Esas son cosas de la carne. Nosotros debemos orar a Dios. ¿Qué más? 3. ¿Cuál es su fundamento filosófico de gobierno? Y vayan a ver más abajo dice, ¿qué hacer para mejorar el razonamiento? He puesto un link. Puede haber otros más. Donde tú entras a ese link y vas a entrar a una página de un periódico, en este caso es La Razón, y ahí ha puesto varios links de cada partido que está yendo a gobierno, donde puedes echarle una mirada. Ni siquiera te pido que aprendas de memoria, los reces como Padre Nuestro, no. Simplemente echa una mirada de los principios más importantes y te enteres. Seguiremos arriba. 3. Su fundamento filosófico de gobierno. Justicia. ¿Qué es para él la justicia? Hemos visto que el trono de Dios está cimentado en la justicia. El gobernante que más se arrime a la justicia de Dios
y a la justicia, a las leyes. ¿O cómo es? ¿Cuál es su concepto? Santiago 3:18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Equidad. ¿Es una persona equitativa? No aprovecharse del pobre, hemos visto eso en Éxodo, y es cierto que se debe apoyar al pobre con especial interés, pero en la justicia, si el ladrón es un pobre, es ladrón, y si es un rico, es ladrón. No importa quién sea. Si uno mata a una persona porque es pobre, caramba, es pobre, ¿no? O es rico, no. Imparcial, equitativo. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás, bueno, ahí es otra cosa. No queremos Robin Hood. Voy a robar para dar a los pobres. No, Robin Hood es eso. No queremos Robin Hood. Después, ¿cómo ve el aborto? Mire esto, este tema casi no hablan. ¿Se ha dado cuenta que todos los políticos quieren hablar de dinero? Yo te voy a dar esto, tú vas a tener tu bicicleta, tú vas a tener tu monopatín, tú vas a tener tus, qué sé yo, tu motocicleta, yo te voy a dar esto. ¿Saben qué, hermanos? Ese debería ser el último ítem, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay cosas que tienen valor más que el dinero. ¿Hasta cuándo nos han monetizado nuestras intenciones? Este me va a dar $500, este o aquel. ¿Y qué tal si persigue a la iglesia? Lo eliges y después va a perseguir a la iglesia para que no haya libertad de culto. Saben, hay cosas en la vida, hermanos queridos, amaditos, que valen más que solo dinero. Les digo, y ustedes saben bien eso, que es verdad. El aborto, ¿qué piensa del aborto? A veces han estado presentando en las entrevistas, ¿por qué no llamas? A veces abren o no, o escriba esto, qué sé yo. Una pregunta, ¿qué piensa usted, señor candidato, del aborto? Y ahí vas a ver lo que está en su corazón. A esos niños, a esos bebés totalmente indefensos, desde la madre quieren autorizar para que lo mate a su bebé. Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Yo le preguntaría a ese candidato o a aquellos que apoyan el aborto, ¿qué harías tú si estando como embrión en el vientre de tu madre, alguien quisiera matarte? ¿Te hubieras permitido? ¿Cómo ve las relaciones matrimoniales? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo es su vida? ¿Es un hombre íntegro? ¿Cómo ve el asunto del homosexualismo o ideología de género? Hay crímenes y hay crímenes. Hay gente que te puede matar en vida y así de matarte y te vas al cementerio. Pero hay otros que quieren matar moralmente y en existencia a los niños. Quieren pervertirlos. ¿Por qué no preguntas eso?
Saben, hay cosas que hacen estremecer de cosas que estamos viviendo. ¿Y qué piensan esos candidatos de eso? Yo prefiero tener una calle de tierra, pero no estén matando a los bebés en el vientre de sus madres y a los niños los estén pervirtiendo. Y el homosexualismo, casar varón con varón, mujer con mujer, unas mezclas pavorosas. Dios mismo, miren, no es que Dios sabía Dios de esto de Sodoma y Gomorra, sabía. Y Él no necesitaba bajar, ya lo sabía. Pero nos muestra las Escrituras por el compromiso de Dios con este tema, que bajó. No ven en otros casos así tan sencillo. Baja personalmente para juzgar esa ciudad. Dice, para enterarme verdaderamente si es así. Lo quieren tomar a la ligera. Es una temática que es muy, a la palabra de Dios dice que es abominación. ¿Saben qué significa abominación? Que es asqueroso, que es inmundo, trapo pudriente delante de Dios, esto. Y lo quieren mostrar como si fuera bueno. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la concepción de las drogas? ¿Cómo va el concepto de racista, discriminación? Seguiremos en el punto 4, su actitud hacia las autoridades y las leyes. ¿Es respetuoso de las otras personas o no respeta? ¿Cuál es el tono, sus palabras en cuanto se refiere de ellos? ¿Hay resistencia, rebelión? ¿Está envuelto en actos que vulneran al Estado o al gobierno? ¿Es su sí, sí y su no, no? ¿Cumple su palabra? Amén, hermanos. ¿Qué tal si nos paramos? La intención era simplemente mostrar cuál es el corazón de Dios en esta temática. La política no es un tema aislado de Dios. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Él ha hecho todas las cosas. Dios está interesado en el bienestar de las naciones. Finalmente es cierto que Él conduce las cosas, pero muchas de ellas no son de su agrado y tiene que conceder, como decir, permitir. Pero su iglesia tiene que ser vallado, ponerse en la brecha. Y también elegir de la manera, yo sé que es difícil, les he dicho, de la manera más bíblicamente hablando, ¿cómo es el corazón de Dios? Tal vez vas a necesitar una revelación, tal vez. Yo no te voy a decir por quién votar y por quién no. Porque no quiero atentar la libertad de tu conciencia. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia poner trazos, principios, valores. No elijas por el dinero. Elige por la palabra de Dios. No seamos esos cristianos que tienen el corazón lleno de Dios, pero la mente, taller del diablo. Que sea nuestra mente de acuerdo a nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, tú has hecho el cielo y la tierra. Al final todo desembocará en que toda la humanidad, vivos y muertos,
niños y grandes, grandes y pequeños, gobernantes y demás gente, Señor, sus rodillas doblarán y reconocerán por tus justos juicios que tú eres el Señor, que tú eres el Rey. Y nosotros como iglesia estamos anunciando, somos heraldos de este anuncio, de esta verdad. Por algo dice Apocalipsis que gritaban, y dice así, 19:6: oí luego algo parecido a la voz de una muchedumbre inmensa, al rumor de aguas caudalosas, el retumbar de truenos fragorosos, y proclamaban: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Todos que diremos aleluya. Yo escucho aquí, dice, oí luego algo parecido a una voz de muchedumbre inmensa, al rumor de muchas aguas caudalosas, al retumbar de truenos fragorosos que proclaman. Yo escucho todavía un murmullo nomás, no escucho esas aguas caudalosas. Vamos a gritar que Él reina, amén, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Otra vez, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para
abro mi corazón.